la Federación Española de Columbicultura abre paso a las palomas de raza. En 1977 se abrieron las puertas de la Federación Española para los aficionados partidarios de las palomas de raza. Desde esa fecha hasta hoy se fundaron sociedades y a partir de 1980 la Federación Española de Columbicultura ha ido aprobando los estándares. Se nos otorgaron anillas de la serie X, licencia de tenencia y vuelo y se publicaron normas, además reglamentos y artículos sobre nuestras palomas. Se efectuaron exposiciones, nuestros estándares se reconocieron en Europa y las palomas españolas tienen vía libre para poder participar por derecho propio en las exposiciones de otros países. Pasemos a detallar las distintas razas estandarizadas. Buchón rafeño. El buchón rafeño está considerado el rey de la seducción. Durante la denominación árabe de España, sobre el siglo VIII, se dice que fue introducido en Andalucía un indeterminado palomo no buchón de cara y pico corto y con rafe o pliegue vertical en el buche. Sevilla lo adoptó y se cruzó con lo que por entonces fuera el buchón gorguero y después con el otro de nuestros grandes palomos, el también buchón colitejo. El tiempo de consolidación de la raza escapa a toda especulación, contando con que se desconoce incluso cómo serían por entonces estas dos razas con las que se fundió. Tanta distancia en el tiempo hace suponer que las transformaciones hayan sido de consideración en todos los componentes, creadores y creados. Buchón marchenero. El antiguo buchón marchenero era un animal de las mismas características morfológicas que el actual, pero mucho menos agudizado y por cultivo genético, por acumulación selectiva de los propios factores determinantes de su estirpe, a través del tiempo ha venido mutándose hasta conseguir las características que actualmente posee. Tuvo su origen de aparición sobre los siglos XV o XVI en Sevilla. Es un palomo de postura y se denomina así por la razón de que ciertas peculiaridades ha de mostrarla en la forma o postura que adopta al volar. Buchón gaditano. Hasta principios del siglo XX se volaron en Cádiz y su provincia 3 razas de buchones. La antigua buchona procedente del levante español, la cual volaba con la cola llana, la rafeña y la marchenera. A esta última, por aquellos años, se le denominaba en Cádiz y en otras partes de España coliteja, por la forma en que colocaba su cola durante el vuelo, en forma de teja árabe. Durante la primera y segunda década del siglo XX se consigue un tipo de buchón producto de los cruces efectuados con las razas mencionadas anteriormente y tras varios años de rigurosa selección se obtienen las características de buchón gaditano. Buchón morrillero alicantino. Es un palomo de longitud mediana y con textura fina, de una estética muy peculiar que difiere de todos los demás palomos conocidos por su finura y esbeltez de cuello. Cuello engrifado en su parte trasera, característica que se denomina morrillo y de la cual procede la denominación de esta variedad de palomos de raza. Como punto importante, las alas, al estar el animal parado, debe dejarlas caer por debajo de la cola, característica por la que se denomina gacho. Su codillo u hombros deben ser muy desarrollados y remarcados fuertemente hacia adelante, preferentemente en punta, de forma que sobresalgan sobremanera en el conjunto total del palomo. Buchón laudino sevillano. Tiene su origen genético en el resultado de cruzar el laudino valenciano con un determinado rafeño altamente influenciado por el golguero y algo de marchenero antiguo, ambos buchones. De aquella inicial hibridación, sobre los años 1939-40, se modificaron ciertos caracteres estéticos y eliminados otros de condición o comportamiento, siguiendo así un prototipo distinto del resultado que en principio aportaron las razas que lo integran,
Ya con la debida fijación selectiva nace en Sevilla el buchón laudino sevillano. Buchón granadino. El buchón granadino es un palomo procedente de las antiguas razas de buchonas y laudinos, cultivadas en la región levantina y andaluza, con unas características orientadas al gusto del aficionado de esta provincia. Es un animal de unas proporciones y formas singulares, tanto parado como en vuelo, que lo diferencian de las demás variedades de buchones que se crían en nuestro país. En esta raza hay una gran variedad de colores de pluma, pues pasa del negro al blanco por una serie de grises, azulados, marrones y rojizos, y que además se denominan en un lenguaje propio. Se aprecian sobre todo los colores puros y limpios, y de estos los oscuros, otros también por su escasez y rareza, como pueden ser barquillos y plata. Buchón colillano. Tiene su origen genético en el resultado de cruzar primero el desaparecido buchón gorguero con el antiguo buchón marchenero, por entonces denominado colitejo, y después cruzado con el quebrado murciano. De esta hibridación nace un fenomenal palomo de difícil equilibrio entre características heredadas muy dispares, compensando formas o extrayendo las deseadas de cada raza por lograr este extraño y espectacular equilibrio que tienen básicamente en vuelo ese pequeño y maravilloso monstruo de la estética. Consolidado ese gran compendio en grado, formas y proporciones, nació en Sevilla, sobre la primera década del siglo XX, el palomo buchón colillano. Buchón jiennense. El palomo buchón jiennense reúne los condicionantes de muchas de las razas que hoy en día imperan por distintos lugares. No es una raza primitiva, sino la consecuencia de diferentes cruces de distintas razas hasta la consecución de un palomo definido en sus características, que tras las consultas con aficionados antiguos nos han hecho llegar a estas conclusiones. Sí queremos resaltar que buscando los antecedentes generacionales han aflorado, según los consultados, razas muy diversas como el buchón valenciano, orguero, gorguero, rafeño y murciano, por lo que son tan poco definitorias las cantidades de razas que obviamos el poder definir cuál o cuáles de ellas tienen preponderancia en los palomos actuales. Buchón moroncelo. En Morón de la Frontera, Sevilla, existió un palomo en fecha indeterminada que se denominó palomo de celo. En todos predominaba una buena parte de pluma blanca, básicamente entre el buche y las remeras, mediano de tamaño y poco buche. A mediados del siglo XX fue cruzado con valenciano. Después, casi simultáneamente, se introdujo la sangre del buchón colillano, con mucha figura y poco buche. Y por último, en los años 1940-42, solo por un sector de los aficionados, se cruzó con un palomo procedente de la zona de Alicante, que no era ni el morrillero ni el deportivo, pero sí semejantes ambos, y también a lo que se llevaba realizado para la consecución del actual moroncelo. Buchón beleño. No se trata de una nueva raza de palomo buchón. En la comarca de la Axarquía y concretamente en Vélez Málaga es una afición muy arraigada. Teniéndose constancia de su existencia tal como lo conocemos hoy, hace unos 200 años. Sin que se pueda determinar exactamente su antigüedad, esta afición se ha transmitido de padres a hijos, tanto sus normas como su material genético. La denominación buchón beleño es reciente, unos 20 años aproximadamente. Con anterioridad se conocía, y de hecho algunos aficionados aún lo nombran como castellano, sin que esto indique que proceda de Castilla, sino que tiene raza, o sea, casta, para distinguirlo del resto de los palomos que no tienen raza. Buchón balear. Palomo originario de las Islas Baleares, principalmente de la isla de Mallorca, probablemente mediante cruzamiento entre diversas razas de palomos buchones,
destacando entre ellas el antiguo laudino valenciano y el rafeño. Poca cosa se conoce del antepasado del buxón balear. Se sabe que la afición a su cría para la conquista de palomas perdidas es muy antigua y original de la cultura árabe. Así se hizo común esta práctica por toda Andalucía, Murcia y Levante, como zonas principales donde todavía persiste. A partir de aquí se expande con el tiempo a las partes limítrofes. Buxón de clase, o como lo llaman sus criadores, palomo o pájaro de clase. Este palomo es conocido también como de figura o postura, dado que al igual que los colillanos, adoptan una postura determinada en vuelo que lo hace diferente a otras razas. Está arraigado en la provincia de Cádiz, preferentemente en las localidades de El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Rota, provenientes de la provincia de Alicante, desde donde fueron traídos por marineros alicantinos, aproximadamente sobre el año 1940, cuando vinieron a vivir a estas tierras. Con el paso del tiempo, sus características morfológicas se han ido transformando al cruzarse con el palomo valenciano, que al igual que el alicantino fue traído en circunstancias similares. Buxón canario. El palomo buxón canario tiene su origen en el resultado de cruces. Lo primordial y más exacto es que no es una raza primitiva, sino la consecuencia de cruces de varias razas, hasta llegar a un palomo definido en sus características. Las consultas con los aficionados antiguos nos han hecho llegar a la conclusión que después se desarrollarán en sus distintos aspectos. Si queremos resaltar que buscando los antecedentes generacionales han aflorado, según los consultados, las razas antiguo buxón valenciano, rafeño y la paloma bravía canaria, Columba livia canariensis. Buxón porcelano. Habitualmente se le denomina buxón porcelano en la comarca del noroeste de Murcia, si bien en otras zonas como Mula o Lorca se le conoce como buxón colitejo. También se le suele llamar palomo del terreno, para diferenciarlo de otras razas afines. El buxón porcelano pertenece a la familia de los colitejos y es una raza muy antigua, cuya presencia en estas tierras se remonta al menos a 200 años, según testimonios orales de antiguos palomistas, algunos de ellos ya fallecidos hace más de 50 años siendo octogenarios, que aseguraban haber criado esta raza toda su vida, al igual que sus padres y abuelos. Buxón marteño. El marteño es un palomo muy conocido en Andalucía, sobre todo en la provincia de Jaén, donde tiene su origen Martos. Su antigüedad puede ser de un siglo. Esta raza de palomos, como la mayoría de las razas que predominan en la colombicultura, sin ser primitiva, los más viejos del lugar consultados lo han conocido con las mismas características y dicen que fue el resultado de diferentes cruces entre varias razas, entre las que podemos destacar al gorguero, el colillano, el rafeño, el murciano y alguna más, sin atreverse nadie a asegurar cuál de ellas aportó más, aunque parece ser que podría haber sido el murciano. Pero lo que sí sabemos es que el resultado fue un palomo con unas cualidades y bellezas algo excepcionales, tanto en vuelo como parado. Buxón laudino murciano. El laudino murciano es una de las ramas en las que se dividió el antiguo buxón valenciano, cuyo tronco original se encuentra en la Comunidad Valenciana. Al irse adaptando los ejemplares llegados desde estas tierras a finales del siglo XIX a los gustos de los criadores murcianos mediante su selección y sin que mediara ningún tipo de cruce o mezcolanza con otras razas. En sus orígenes están la paloma de casta y las mensajeras magaña y de la estrella, y a su vez el laudino murciano ha estado en la génesis de otras razas de buxonas caranculadas como el laudino sevillano y el granadino. Buxón cuco lorquino. A mediados de la década de 1860 llegaron a Lorca procedentes de Valencia
2 parejas de palomas de tamaño mediano, color azul y cabeza redondeada. A partir de aquellas palomas, el aficionado don Diego Rodríguez realizó una serie de cruzamientos desconocidos con otras razas, si bien entre las mismas pudo encontrarse el quebrado murciano, que por aquellas fechas era la paloma que más se criaba en Lorca. Todo esto dio como resultado un tipo de paloma muy ligera, sin buche y con un celo extraordinario, que se fue extendiendo rápidamente entre la afición lorquina durante las 2 últimas décadas del siglo XIX, que la utilizó para el acarreo de palomas perdidas bravías y para el embreo. Buchón quebrado murciano. Esta raza de palomas es originaria de la región de Murcia, descendiente directo del antiguo murciano, del cual se ha venido criando en las ciudades de Mula, Caravaca, Coín y Murcia, y actualmente con gran afición y auge en Cartagena. Su aspecto es el de un palomo corto y ancho de pecho, siendo este aproximadamente algo menor de la mitad de la longitud. Tiene un arrullo altivo, nunca bajando la cabeza por debajo de la línea de la espalda. Se caracteriza por dar unos pequeños saltitos hacia la hembra, pero siempre con un trato meloso y seductor en el cortejo. Buchón valenciano. Son animales vivos, nerviosos y con temperamento, con un vuelo largo, incluso alto en ocasiones. En vuelo sin pieza o a la busca de ésta, se alisan con una rapidez de desplazamiento considerable. En cuanto consiguen alcanzar la pieza, parecen otros animales. Vuelo lento, marcadas, viajes, planeos, trasteos, con un buche más o menos grande. Para ser unos animales agresivos con sus compañeros o competidores, son un amasijo de cariño con la pieza a cazar. Su trabajo es lo primero, llevándoles y, si es preciso, varios días sin tener éxito. Buchón tiro y emperche pacense. Es un palomo que en vuelo nos muestra su máximo esplendor y es donde principalmente puede establecer una mayor diferencia con cualquier otra raza. Tiene un vuelo de una gran potencia y elegancia, acentuando estas facultades cuando trata de seducir a la paloma, donde se compone y florea, haciendo ostentación de arqueo de cuello y morrillo, poniendo la cola totalmente abierta, horizontal, plana, rígida y muy abierta, con frecuencia formando un arco de 170 a 160 grados, según los momentos, y dando a sus alas un movimiento peculiar, tirando hacia atrás con fuerza, sin abrirlas totalmente y recogiéndolas junto al cuerpo de una forma rítmica que conocemos como vuelo de tijera. Buchón gorguero. España, en las regiones centrales de la península ibérica, Madrid y Castilla desplazándose hacia el levante y sur peninsular, Córdoba, Granada y principalmente Jaén. A partir de la primitiva paloma de casta o ladrona, se seleccionó un tipo de paloma de carácter muy seductor y con el buche desarrollado y descolgado. Al mirar de frente, las plumas del buche recordaban la indumentaria de la época que se llevaba bajo el cuello y por encima de los hombros, la gorguera. Fue descrita ya como buchona gorguera por autores españoles como Rojas Clemente en 1800, López Martínez en 1882, Buch 1930, César Martínez 1933, Busch-Bragg 1955, Rafael Juste 1969 y José Antonín 1979 y 1991. Buchón de Almendralejo, raza cuyo origen genético es debido a diferentes razas, predominando entre ellas el valenciano antiguo y el rafeño. Datándose su creación a principios del siglo XX, ya en esta fecha en Almendralejo existía un palomo denominado ladrón, un animal con grandes dotes de seducción y conquista, con un amplio radio de vuelo y mucha conservación. Estas cualidades lo hacían ser el animal idóneo para la captura de palomas. El criador de esta raza ha buscado siempre la selección de animales cuya funcionalidad principal
era la captura de palomas perdidas o de otros palomares. Para ello se ha utilizado tanto machos como hembras. Palomos deportivos de raza buchonas. Es la modalidad dentro de la colombicultura que consiste en la crianza de ejemplares pertenecientes a cualquiera de las razas reconocidas por la Real Federación Española de Colombicultura. Su objetivo es obtener palomas que se ajusten al máximo a los estándares establecidos para cada raza. Se tienen en cuenta la belleza, el porte, la perfección física y el vuelo. Las exposiciones y concursos de estas palomas buchonas se celebran en instalaciones cerradas o bien en enjuiciamientos de vuelo a cielo abierto.